a comenzar esta noche leyendo Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 1. Amén, hermanos. Amén, amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Amén, hermanos. Hacemos una pequeña oración para que sea nuestro Dios guiándonos esta noche. Padre que estás en gloria, Señor, te pedimos que seas tú obrando en nosotros esta noche, Señor, abriendo nuestros oídos, Señor, y poniéndonos en nuestro corazón tu palabra, Señor, para que la entendamos, para que la vivamos, para que la compartamos a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, como es martes de oración, vamos a seguir hablando sobre qué es orar, cómo orar, qué necesitamos hacer para, no solamente para orar, sino que para que el Señor nos escuche. Amén, hermanos. Amén, amén. Entonces, esta noche vamos a tomar el ejemplo de Pablo. Amén. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dice. Amén, hermanos. Amén. Entonces vamos a comenzar en Colosenses. Si me acompaña a Colosenses. Es un versículo que leímos hace poco, pero son unos versículos que leímos hace poco, pero que tienen mucho que sacarle, hay mucha información. Amén. Hermanos, Colosenses 1, en el verso 9. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Vemos aquí a Pablo que ora por los demás, pero sobre todo está orando para que los demás tengan ¿qué? Sabiduría y que sean llenos del conocimiento. Amén. Y de comprensión espiritual. A veces oramos, hermano, y oramos por cosas que son de importancia, pero que son pasajeras. En el 10 leemos: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vemos aquí como dice crecer, dar fruto y en el conocimiento de Dios. El 11 leemos: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Podemos ver aquí que Pablo ora por los demás para que tengan esto, pero nos damos cuenta que si él ora por los demás es porque también él ya lo tiene. Amén, hermanos. Amén, amén. Entonces aquí estamos orando para forjar un carácter como el de Pablo, pero sobre todo para forjarnos el carácter de ¿quién? De Jesús, de Cristo. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dice. Y aquí vemos de que vamos a tener que trabajar el carácter, hermanos. ¿Por qué el carácter? Porque aquí estamos viendo frutos, el resultado del fruto del Espíritu que va a ser dentro del carácter, pero también va a ser la santidad. Entonces, hermanos, para orar, no solo nosotros para orar, sino que lo que debemos orar para que los demás tengan es crecer en el carácter y la santidad. Amén, hermanos. Tenemos que orar para nosotros, pero también para los demás, que hay que crecer en carácter y en santidad. Amén, hermanos. Orar por santidad, hermanos. Pedirle santidad a nuestro Dios. En Romanos 7, si me acompañan. Romanos 7, 19. Amén, hermanos. Romanos 7:19, aquí podemos ver otra cosa que tenía Pablo, que nos enseña cómo ser como él. Romanos 7:19, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico.
Y aquí nos vamos a meter en un aspecto sobre cuando oramos. Porque a veces pensamos de que oramos al Padre, oramos al Padre, oramos al Padre y nunca nos responde. Pero tal vez hay algo que tenemos que seguir forjando en nuestro carácter para que esa oración sea escuchada. Y eso es la responsabilidad y la humildad. Hacernos responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos. Y entonces, a la vez, aceptar nuestra humildad. Aquí Pablo nos hace ver de que él hace lo malo aunque no quiera. Entonces, él se hace responsable también de que ya es un esclavo al pecado, su carne es esclavo al pecado y no se está justificando en nadie o en nada más. Solo como un ejemplo súper rápido para entender ese tipo de justificaciones, si me quiere acompañar a Génesis 3. Vamos a leer unas justificaciones. Génesis 3:12. ¿Amén, hermano? Amén. Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cuando le preguntaron a Adán, ¿por qué lo hiciste? ¿A quién le echó la culpa? A la mujer. A la mujer. Pero entonces viene la mujer y dice, le vienen a la mujer y le dicen en el 13, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, ¿qué? La serpiente me engañó y yo comí. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y bueno, la serpiente ya no se pudo defender, ¿verdad? Pero a lo que vamos es de que muchas veces le echamos la culpa a los demás de lo que nos pasa. Y como Pablo, que nos enseña a ser responsables, tenemos que dejar de buscar culpables. Porque a veces comenzamos a buscar culpables de todo, para todo. Y a veces ese afán de encontrar culpables nos está robando la bendición. Ser responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que no hacemos. Amén, hermanos. Amén, amén. Lucas 18, para que me entienda un poquito más este punto. Lucas 18. Lucas 18. Creo que lo ha leído anteriormente, pero Lucas 18, 11, ¿verdad? Sí. Entonces, para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que vayamos formando ese carácter y santidad, tenemos que también leer esto y tratar de no hacerlo, hermanos. En Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, yo no me equivoco, yo no cometo errores, los demás, perdón, hermano, los demás se equivocan, los demás no. ¿Por qué dice? No soy estafador, no soy injusto, no soy adúltero, no soy mentiroso, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, voy 3 veces a la iglesia, yo sí diezmo. Amén, hermanos. Podemos ver que a veces en estos tiempos, hermano, tratamos de justificarnos por lo que hacemos y por lo que los demás no hacen, y tratamos de buscar culpables y tratar de ver los errores de los demás. A veces nada más andamos buscando en qué se equivocan los demás para decir, es que se equivocó, es que lo hizo mal, es que no lo hizo bien, es que se equivocó, es que... Y solo estamos empeñados en buscar el error en todos en lugar de buscar la virtud que tenemos dentro. En lugar de hacer crecer nuestro carácter y parecernos más como Pablo y por ende parecernos más como nuestro Señor Jesús, estamos a veces empeñados en andar viendo los errores de los demás, solamente pensando, y este se equivocó en esto, y esto no lo hizo bien, ¿y por qué de esto? Hermano, eso no nos va a llevar a crecer. Tenemos que hacernos responsables de lo nuestro y ser humildes. Amén. Amén, hermano. Amén. Y a veces también nos va a parecer esto. Y a veces yo comparo esto, y si usted no comparte conmigo este punto, hermano, se lo respeto, pero a veces yo comparto que la guerra espiritual nos lleva a hacernos cristianos irresponsables, porque le echamos la culpa a Satanás de todo, que son los demonios, que son los espíritus inmundos, y que ¿por qué hiciste esto? Es que Satanás me tentó y que
pues el Señor ya nos enseñó cómo vencer la tentación de Satanás, ¿verdad? Pero le echamos la culpa siempre a los demonios, los espíritus inmundos, y nunca aceptamos que somos nosotros los que no hemos crecido, no hemos madurado y no tomamos las decisiones correctas. Siempre le estamos echando la culpa a los demás, o a lo demás, o a Satanás, en lugar de pararnos firmes y decir: soy yo el que no estoy sacando lo mejor de mí, soy yo el que no estoy haciendo crecer mi virtud o mis virtudes. Hay aquellos que el Señor les ha dado muchas, y nos enfocamos en: se equivocó en esto aquel, se equivocó en esto aquel, se equivocó en esto aquella, que aquella no hizo esto, aquel no hizo esto. Y tus virtudes, saquémoslas. Cuando nuestras virtudes, la luz de Dios salga, va a opacar todos los errores de los demás. Amén. Amén. ¿Se imagina que el Señor Jesús nos estuviera juzgando todos los días? Te equivocas por eso, te equivocas por lo otro. No terminaríamos, hermano. Entonces, Pablo lo dice, ¿sí? Le dieron un aguijón para que no se enalteciera, para que no se creyera más, para que no se hiciera más que los demás, para que fuera, ¿qué? Humilde. Si no, se imagina Pablo en iglesia le hubieran dicho: tú nada más vienes a corregirnos otra vez, fíjate en lo que tú haces. Y él: pues sí, pero mírame yo como estoy. Y se ponía así y decía: yo le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y no lo quita, ¿por qué? Porque si me lo quita, me enaltezco. Tengo que estar humilde. Amén. Amén. Pero también tenemos otro ejemplo de Pablo, que si me quiere acompañar, vamos a Hechos, y creo que con este nos vamos a quedar, para entender que Pablo tenía el carácter de Jesús, era imitador de Jesús, andaba en santidad, era responsable, era humilde, se hacía menos que los demás. Ese es el problema, hermano, que a veces cuando andamos corrige, aunque no queramos, sonamos a que somos mejores. Porque ¿qué pasó? Luego, yo a veces le digo a muchas personas: y este es un ejercicio tal vez que lo puede hacer usted si quiere, no es necesario. Anoten un papel un día y haga un check mark yo y los demás. Y al final del día vea cuántos check mark le hizo, cuántas marquitas le hizo a la me equivoqué. Los demás se equivocaron. Y si resulta que al final del día, según usted, todos se equivocaron y usted no, el que se equivoca es usted. Porque nadie es perfecto. Todos cometemos errores. No podemos andar todo el día corrigiendo a todos, diciendo que todos se equivocan y nosotros no. Y aquí voy a tocar un tema que tal vez más adelante podemos ampliar, pero es el tema de nos creamos un imaginario. Otro día les voy a hablar más de este tema. Nos creamos un imaginario, un mundo perfecto en el que tiene que ser como yo digo, tiene que ser como yo pienso, tiene que ser las cosas como a mí me las dicen aquí en mi cabeza, y si me las sacan de orden, hago un escándalo, hago un berrinche. Tiene que ser como yo digo, como es, y así tiene que ser. No acepto variantes, no acepto alteraciones, es así, así, así. Y nos pasamos todo el día pensando que yo soy el único que tiene la razón y los demás no. Amén. Y otro día vamos a hablar de eso. Es un tema que, pues, por experiencia personal les digo de que es un tema muy interesante estudiar, que a veces creemos que todos están mal, menos nosotros. Y necesitamos a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo que nos haga ver que no es así, que hay variaciones, que hay alteraciones, que hay diferentes formas de hacer y ver las cosas. Amén, hermano. Y eso requiere humildad. Y hay que orarle al Señor para crecer en su gracia. Amén, hermanos. Entonces aquí en Hechos 16, ¿verdad? Creo que ya lo hemos leído, hermanos, pero lo vamos a leer una vez más. Hechos 16, 25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Y de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén, hermano. Amén. Una vez que ya tenemos un poquito más del contexto de quién era Pablo, de lo que hacía Pablo, de lo que pensaba Pablo, démonos cuenta, el Señor no le respondió nada más porque oraba. El Señor no le respondió nada más porque cantaba.
era por todo lo que hay detrás de Pablo. Porque cuando Pablo oraba, allá en los cielos no solamente escuchaban a Pablo, escuchaban la voz de ¿quién? De Jesús. Entonces cuando nosotros oramos, hermano, si seguimos trabajando en todo lo que le dije anteriormente, allá en el cielo no van a escuchar nuestra voz, van a escuchar la voz de Jesús. Y se va a hacer. Amén, hermano. Amén, amén. Entonces nos quedamos hasta aquí esta noche básicamente con ese pensamiento, hermano, de que hay que ser imitadores de nuestro Señor Jesús. Y un buen ejemplo de cómo ser imitador de nuestro Señor Jesús es Pablo. Y él nos enseña a tener un carácter de santidad, a ser responsables, a ser humildes y sobre todo a no echarle la culpa a los demás. Amén. A aceptar que pues, yo tengo que crecer. Amén, hermano.